En la encuesta de Datum es un George Forsyth que baja de 20 a 10. Sí, pero lo impresionante es que sigue siendo el puntero, apenas con 10% de intención de voto. Y de ahí lo que vemos es de 5 para abajo. En realidad son prácticamente pues empates técnicos, si es que el término se aplica, ¿no? Para una pobreza estadística semejante para candidatos a estas alturas, que por supuesto esto está reflejando un rechazo y el famoso no me representa, ¿no? Y el no me representa incluye a estos 23 o 24 candidatos. Es preocupante realmente que el ambiente esté tan distante entre la población a solo 4 meses pues, de las elecciones. Y digo que es preocupante porque al mismo tiempo vivíamos un momento que se suponía estábamos relativamente politizados, ¿verdad? Luego pues de las manifestaciones contra el breve gobierno de Manuel Merino de Lama, la previa vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Y la designación de un nuevo gobierno que, por cierto, a los moraditos no les ha caído, pero ni por casualidad, el hecho de que el actual presidente de la República sea parte de ese partido. Así están las cosas y vamos a conversar de este y otros temas, por supuesto, relacionados con la situación política con el politólogo Fernando Tuesta, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bueno, ¿qué te provoca la encuesta de Datum? Esta suerte de enanés compulsiva entre los candidatos que, bueno, tú has venido pues advirtiendo hacia dónde íbamos, pero no deja de sorprender, ¿no? No deja de sorprender que a 4 meses, en realidad, ninguno, más allá de todos los problemas estructurales que pasamos, ninguno despierte un interés en la población. Mira, yo creo que mirando un poquito más de cerca algunos elementos que ya tenemos a la mano, creo que encuadraría más o menos dentro de las cifras de Datum. De las elecciones internas sale el mayor número de candidatos presidenciales de la historia de los 200 años de vida republicana casi. No hay otro momento en la historia donde se hayan presentado, están por presentarse, porque en realidad tiene que inscribirse hasta el 22 de diciembre, una lista tan larga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en realidad creo que a veces somos un poco exigentes. ¿Por qué las personas tendrían que decir por quién van a votar si todavía no sabemos qué proponen los candidatos? Quizá aquellos que dicen que votarían por él es más por simpatías sobre desempeños anteriores, porque tienen empatía sobre determinados aspectos que muestran los candidatos. Y para empezar, no todos se muestran, ¿no? Aparecen quizá los más conocidos, los más recordados. Y entonces la campaña empieza después de fiestas. Y no solamente eso, sino que la encuesta de Datum no coloca en la lista a los ya, de alguna manera, si bien es cierto, no inscrito oficialmente, por lo menos han pasado el filtro de las elecciones internas. Entonces pueden aparecer ahí nombres o personas que creen que algunos van a candidatear y ya no lo van a hacer. Por ejemplo, hasta hace poco, por decir solamente un nombre, Alfredo Barnechea, ¿no? En otro momento Pedro Cateriano, en fin, se hablaban de nombres. Incluso no sabemos si de los 22, de repente al último alguno sale de esa lista. Pero no deja de tener razón, Enrique, la idea de que no estamos delante de candidatos que tienen por lo menos 2, 3 que aparecen por sobre encima del resto, ¿no? Pero es que también es cierto que si uno tipo así, una lupa, se acerca, sí tenemos a esos, porque los demás, claro, son tan chicos que están dentro del margen de error, ¿no? Mira, ¿cuántos aparecen? No sé, pues más o menos 3%, y con eso incluyes a muchísimos, ¿no? Yo creo que hay que esperar, yo creo que hay que esperar y no hay que decirle mucho al elector que ya debiera de escoger cuando en realidad yo creo que debiera de esperar. Eso es cierto, Fernando, pero lo decía en alusión, haciendo una comparación al vuelo con encuestas, por ejemplo, de diciembre del 2015, Ipsos. Yo sé que, en fin,
Pero estamos hablando pues de una Keiko Fujimori que tenía 33%, un Pedro Pablo Kuczynski que estaba muy atrás, pero ya tenía un 16%. Fernando, estamos hablando de un puntero ahora con 10%. Estamos hablando en ese momento de un Acuña que al final su candidatura no prosperó, pero tenía un 10%. Alan García que de ahí bajó 9%. O sea, ya acá ya estabas planteando al menos los que pasaron finalmente a la segunda vuelta entre idas y venidas, porque después de esto la izquierda tuvo un repunte. Yo esperaba por lo menos, la verdad, un repunte de la Le izquierda llamaba, de algún lado, el Partido no, Morado de alguna parte, unos puntitos, pero estamos todavía entre 4 o 5%. le llamábamos el elenco estable. Ajá. Durante un año aparecían los nombres que tú has dicho, más o menos con subidas y bajadas, pero ahí estaban, ¿no? Hasta diciembre. Pero es difícil que exista un elenco estable, porque lo que ocurrió en el país del 2016 en adelante no lo hemos vivido nunca. Ah, no, desapareció el elenco estable. Entonces, Claro, claro, sí. los niveles de inestabilidad han sido enormes y lo siguen siendo, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil adhesiones mayoritarias o importantes a estas alturas. Yo creo que la gente está esperando. ¿Ah? Uno puede preguntar incluso a nuestro entorno y es más, probablemente muchos de los que digan que van a votar por alguien no es con la firmeza que de repente van a mantenerlo hasta el 11 de abril. Yo creo que nuestra campaña, este proceso es tan especial que hace esto también. Mira, ¿con cuánto ha ganado en primera vuelta? ¿A cuánto alcanzaba un porcentaje en primera vuelta en los últimos años? Efectivamente, 30 y tantos %, ¿no? Ahora, si es que tú recalculas lo que muestra Datum, quitando nulos y blancos y no sabe ni opina, claro, esos porcentajes suben. Ya. Esos porcentajes suben. Pero no dejas de tener razón en el sentido de que se han empequeñecido, pero todos, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿esto cómo se relaciona con esta suerte de anticlímax que han sido las elecciones primarias? Hay gente, hay personas que hasta cólera les da que los organismos electorales hayan supervisado pues una votación, por ejemplo, en la cual el señor Forsyth ha tenido 68 votos, ¿no? En un partido nuevo que se supone que tiene 27.000 militantes. Tú has señalado que uno de los factores que se ha visto acá, y por supuesto la propuesta de la comisión que tú presidiste iba por una figura muy distinta, ¿no? Unas primarias abiertas que de alguna manera también reconocieran la absoluta crisis y prácticamente desaparición de los partidos como tales en términos de militantes. Pero esto además, por más que fueran candidatos únicos en muchos casos, o sea, ni siquiera está el gesto de los propios militantes de ir a afirmar la presencia de su candidato, lo cual nos dice que pues probablemente tengamos pues padrones que no significan lo que se supone que son. No significa. Entre los 24 partidos entregaron documentación luego de estar depurados en principio, pero dicen que son militantes porque hay una ficha que lo acompaña, 1.600.000 y tantos mil. De esos han ido a votar el 5%. 5%. Pero era algo que siempre hemos señalado. Lo que pasa es que ahora, como los organismos electorales ya no ha pedido el partido, sino de manera directa, amparados en la ley, entregan el padrón, el RENIC, ¿no? El jurado fiscaliza y la OMPE organiza. No hay posibilidad ya de engaño. Quienes han ido a votar son esos, los que dice la OMPE. En cambio, los padrones pueden ser padrones inflados o una cantidad enorme de militantes que no están activos. Alguna vez se inscribieron y nunca más. Abandonaron el partido, pero no se retiraron en términos oficiales. Incluso algunos, y se ha visto en situaciones, en variadas situaciones, en que dicen, yo ni me acordaba que estaba inscrito. Seguramente muchos se enterarían recién y tienen que, pues, darse de baja, ¿no? Pero a lo que voy es, uno, este tipo de elecciones internas que los partidos de este Congreso, al suspender el modelo que se había planteado en la reforma para el 2022, incorpora
repito, este nuevo diseño que lo que muestra es bajísima participación, bajísima, y por lo tanto baja legitimidad. En tercer lugar, bajísima, puede llegar a la nulidad de competencia, porque lo que veíamos es, por ejemplo, a nivel parlamentario, que los partidos entregaban una lista cerrada y entonces los incentivos también eran bajos. Un saludo a la ¿Para bandera. ¿Para qué yo voy a ir a votar si ya está todo elegido? Eso ya no es una elección, ¿no? Me han seleccionado antes de que yo pueda intervenir. Y claro, sí. eso ¿a quién preocupa? A muy poca gente. A la opinión pública, te aseguro, por más que han habido noticias, cierto seguimiento, ni le interesa, ni probablemente esté enterada de una proporción alta. Así es. Ahora, ¿cómo, a ver, en estos reacomodos, por ejemplo, el caso de Forsyth, ¿no? Forsyth había tenido 20 hasta 23% de preferencia. Es probable que el hecho de ser conocido como tal lo ayudara, pero, por ejemplo, lo vieron desubicado en la crisis de Vizcarra. Hubo una entrevista que dio acá que se volvió viral. A eso iba la pregunta, ¿no? O sea, él se demora para responder una pregunta bastante normal, en realidad, ¿no? Y claro, se viraliza. ¿Qué tanto efecto pueden tener estos errores? Porque estamos hablando también del sueldo mínimo para Barnechea, que ya no está, de unas siglas en las cuales se equivoca Hernando de Soto de la ONP y la OMPE, repito el ejemplo de Forsyth, y pareciera que tienen unos terribles efectos. ¿Eso tú crees que realmente pesa? A ver, no tenemos estudios que nos puedan mostrar o repreguntas que hagan las empresas encuestadoras para darnos una pista. ¿No? Inmediatamente uno dice, sus respuestas en las entrevistas le hacen caer. Eso siempre y cuando, en realidad, el gran electorado o los que dijeron que iban a votar por él, lo vieron, lo evaluaron y, digamos, se decepcionaron. No estoy tan seguro. Lo que también, o puede ser un porcentaje, evidentemente debe haber allí, pero también lo que está ocurriendo, hay que recordar que acá lo que estamos delante es una suerte de torta de votantes. Entonces, si es que algunos suben, otros bajan. Él estaba alto, como tú lo bien dices, entre otras cosas, porque era conocido, popular. Los otros, alguna gente ni sabían que iban a ser candidatos, pero ya comienzan a presentarse y esto sube y evidentemente van restando a él, que iba primero. Se ha dicho ya, y no quiero sino quizás glosar nuevamente, cuando tú apareces con mucha anticipación, con una alta votación, la probabilidad que bajes es alta, porque la gente comienza a enterarse y, digamos, esas franjas de opinión pública que antes nos apoyaban, van ya decidiendo su voto, ¿no? No tienen lo que, por ejemplo, en el 2016 tenía de alguna manera Keiko Fujimori, o sea, un núcleo duro. Pero los núcleos duros, tú lo construyes pues a lo largo, no de una elección, a lo largo después de muchas elecciones y de procesos que te permitan justamente amalgamar un sector del electorado, ¿no? Pero hay 2 o 3 candidatos que me llaman la atención, porque hay algunos sobrevivientes del elenco estable, ¿no? Después de esta racia que hemos vivido en los últimos años, o de repente más. Pero, por ejemplo, llama la atención que el presidente es el Partido Morado y no pasó nada con su candidato. O sea, Guzmán ya es conocido, hay una cierta campaña, ¿no? De redes, ¿no? De expectativa con respecto a la cosecha que podía verse y no pasa nada hasta ahora. Uno podría haber intuido que la izquierda, con su discurso pro-constituyente, de alguna manera también alguito coseche, y Verónica Mendoza está estacionada igualita, ¿no? Y bueno, Keiko Fujimori, que claramente ya no tiene ese núcleo duro que tú acabas de señalar. Estamos hablando que igual no se ha movido y es más, está ya debajo del 5% en 4%. Entonces, a veces las percepciones, y esto lo vinculo con la pregunta anterior que te hacía, las percepciones muchas veces de campaña en redes y de expectativas y de esta suerte de ola virtual, no tienen un necesario correlato, al menos inmediato, con la percepción ciudadana, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Las redes es
un mundo paralelo que muchas veces no se corresponde. De eso ya se ha escrito mucho. De eso ya se ha escrito mucho. Es a veces un mundo cerrado donde se cree que lo que allí existe se puede inferir al conjunto. Y no es así. Y han habido grandes chascos, ¿no? Eso uno. En segundo lugar, yo esperaría las encuestas de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos. Entre otras cosas porque el propio Datum ha variado su metodología. Y entonces ahí pueden haber pequeños ajustes, porque por ejemplo, con los candidatos que tú señalas, estamos hablando de porcentajes tan bajos que mira, si tú tienes 5 y en realidad subes a 6,5, en proporción ya es importante. Claro. Porque son pequeños porcentajes, pero no lo podemos saber porque los márgenes de error, evidentemente, de una muestra que se infiere al universo, te comen todo eso, pues. Cuando dices más, menos 3 y te ponen 5, quiere decir que puedes tener 8 o puedes tener 2, ¿no? Claro. Ese es más o menos lo que se dice con el más, menos. Y entonces, si es que tú miras allí el listado, ahí casi están pisoteando entre todos, ¿no? No hay claridad. Y nuevamente, yo esperaría las otras encuestas para ver si hay una cierta estabilidad en lo que estamos viendo. Quizás cosas generales, ¿no? Claro, claro. La caída de Forsyth porque ya se ve en varios meses, ¿no? Ninguno que despunta, todavía hay una distancia del electorado en su mayoría de no decidir. ¿Qué se puede proyectar de esto? Yo creo que casi nada. Así es. O sea, no hay que ser atrevidos, porque además estamos en el Perú, y acá en el Perú cualquier cosa puede pasar. Estamos en el Perú y mañana puede pasar la inmunidad parlamentaria. ¿Eso es bueno o eso es malo? Volvemos tras la pausa con Fernando Tuesta. En este mar de paradojas y contradicciones que a veces es el Perú, el expresidente Martín Vizcarra dice que va a defender la inmunidad o el retiro de la inmunidad parlamentaria y por eso se lanza al Congreso, pero muchos señalan que de repente él está acudiendo, ¿no? o apelando a la inmunidad parlamentaria precisamente por las investigaciones que se ciernen sobre él. Son las cosas que pasan aquí. Y mañana es probable que se vote finalmente el retiro, ¿no? de la inmunidad parlamentaria. Fernando, tú estás esto en el gran cuadro de reformas que tenemos pendientes y que ya sabemos ha sido hecha por retazo, seguramente mal en muchos de sus capítulos. ¿Es importante el retiro de la inmunidad parlamentaria? Es importante modificar la figura de la inmunidad parlamentaria en la Constitución, que ha sido pues uno de los temas tan polémicos, ¿no? En la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política nosotros propusimos una figura que finalmente nos parecía dentro de la gama de posibilidades la más interesante. Obviamente acotar la figura de la inmunidad parlamentaria, pero no dejar en manos de los parlamentarios su levantamiento. Porque si uno leía la Constitución, el reglamento de Congreso, etcétera, uno podría decir en general eso está bien. ¿En qué fallaba o en qué le daban vuelta a esto? A los procedimientos internos del Congreso, alargar lo posible, ¿no? Entonces era una manera de defenderse, y así ocurrió con muchos congresistas, incluso a solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la Corte Suprema no se hacía. El caso de Vinicio Ríos, el caso del señor Donaire, ¿no? Lo prolongaron hasta niveles ya pues inauditos, ¿no? Cuando quisieron, cuando ya se permitió el levantamiento, ya se habían fugado, el caso de Donaire conocido. Entonces, yo creo que sí debe haber un nivel de protección para los parlamentarios, pero también es necesario observar que lamentablemente los congresistas han hecho casi lo indecible como para que la gente sienta que la inmunidad es una protección indebida y por lo tanto lo mejor es simplemente desaparecerla, ¿no? Bueno, y ya, como tú bien dices,
probablemente mañana se vote, pero se requiere pues 2 votaciones, ¿no? Claro, claro. Podría votarse mañana con más de 87 votos, pero la reforma constitucional todavía no termina hasta que en la próxima legislatura, es decir, de marzo, ¿no?, a julio, se vote en una segunda oportunidad nuevamente con 87 votos. ¿Será el mismo ánimo de todos los congresistas? O algunos, no sé, pues, con estos vientos en donde no quieren ser rechazados, como se ha visto en las últimas semanas, ahora pueden votar a favor de eliminarla y en marzo simplemente desistir y no llegar a la doble votación con 87 votos, y en consecuencia no habría reforma constitucional. Hay que tener mucho cuidado. Así es, hay que tener mucho cuidado y realmente importante además que en el Perú pasemos pues de un péndulo, de un lado del péndulo al otro. Se vuelve cada vez más difícil llegar a consenso sobre modificaciones, o apareces o desapareces. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos esta noche. Precisamente, un ejemplo de estos fue que, bueno, la ley de promoción agraria desapareció, ¿verdad? Después de las protestas que se vieron, y ahora se está formulando una nueva. Esa fue consecuencia precisamente de unas protestas bastante significativas que se vieron la semana pasada en los enclaves agroexportadores, ¿no?, del país. Y ahora mismo también Las Bambas ha vuelto a preocupar, ¿no? Esto tiene que ver con el canon. Y los pobladores y los ministros y la minera han firmado pues compromisos tras reunión. El presidente Francisco Sagasti se ha referido a un desembalse, ¿no?, de expectativas, pero alguien que ha estado mirando siempre todo esto de cerca y para quien nada de esto debe ser una sorpresa es Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Molina? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. ¿Cómo observa la situación, primero, el tema del paro agrario? Pareciera, a muchos les supo a sorpresa, ¿no?, esta convulsionada manifestación que comenzó en un lado. Recuerdo que le preguntaba a un entrevistado la semana pasada, oiga, ¿y esto está pasando en Ica? ¿Y qué pasará al norte? Y el entrevistado decía, no, de repente ahí son otras las condiciones. Y bueno, esa misma noche, Suácate, ¿no? Es decir, esto no se contiene claramente. ¿Para usted fue una sorpresa lo que pasó en Ica o se veía venir? A ver, cuando yo estaba a cargo del viceministerio, normalmente teníamos muchas fuentes de información que a veces nos permitían anticipar este tipo de conflictos. Ninguno de estos conflictos nace así como una luz de bengala o como un fósforo que recién se prende. Se van incubando y hasta que en determinado momento algunos dirigentes deciden convocar a la masa y cuando hay insatisfacciones acumuladas de la población, el conflicto estalla, pero el conflicto nunca es una sorpresa. Y yo creo que cuando nos sorprendemos es porque no somos capaces de escuchar al país, ¿no? El Perú es un país, lo he dicho otras veces, que tiene grandes deudas de inclusión, y solo cuando uno recorre el país se da cuenta de que a veces en Lima tenemos una mirada un poco lejana de lo que está sucediendo en muchos lugares del Perú. O sea, hemos tenido este conflicto de los jornaleros agrarios, pero tú acabas de mencionar, ahora hay conflicto en la provincia de Cotabambas contra la mina Las Bambas, por un argumento que has mencionado del canon, que efectivamente hay una frustración en la provincia de Las Bambas, de la provincia de Cotabambas, porque la mina no produce canon por este tema de la depreciación anticipada, que es un beneficio del que gozan las empresas mineras. Pero desde que yo estaba en la PCM estuvimos discutiendo largamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y los alcaldes un mecanismo de anticipo del canon. Contra su flujo futuro les iban a adelantar dinero a los alcaldes y lamentablemente a veces el Estado se da vueltas y se muerde la cola y no logra concretar aquellas cosas que le ofrece a la gente. O sea, si el conflicto ahora, no creo que sea el único tema de agenda, pero que está planteando Cotabambas, es el canon, ese conflicto no debió estallar, porque una alternativa para
atender las expectativas de la población ya se estaba discutiendo hace muchos meses. Así es. Así Y es. el problema es que no se concretan las opciones que se discuten. Este es un conflicto viejo, por decirlo de alguna manera, como es el de Dogger Rank, ni qué decir el de Dogger Rank, pero en el caso de las Bambas es muy interesante lo que usted señala. ¿En dónde se atraca esa vía de solución? ¿Es al nivel de los gobiernos descentralizados? ¿Es el propio Ejecutivo? ¿Es la propia minera? ¿Dónde ve usted que está el cuello de botella que no nos dejó avanzar? Porque efectivamente esto no es nada nuevo. A ver, hay varias razones, Enrique, pero yo te diría que el Ejecutivo, y siendo una organización tan grande y compleja, no tiene una sola manera de entender las cosas. Ajá. Y a veces dentro del Ejecutivo hay que hacer discusiones muy largas y muy complicadas entre la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y los ministerios especializados. Y no necesariamente en ese triángulo hay una misma mirada. Otro tema que que existe o algo que anima esas miradas distintas es esta discrepancia que hay hace muchos años entre enfoque político y enfoque técnico. Y algunos dicen que solo debe enfocarse los temas públicos con un enfoque solo técnico, y eso no existe en sociedad. Siempre tiene que haber un diálogo y un equilibrio entre una mirada técnica y una mirada política, y lo digo política en el sentido mayor, de comprender cuáles son las expectativas en conflicto en la sociedad y gestionar esas expectativas en el corto, mediano y largo plazo. Ese es un papel que le corresponde a las autoridades políticas, y esos son los ministros, la presidencia del Consejo de Ministros y el presidente de la República. Y no hay que privilegiar en exceso una mirada solo técnica, porque si no las sociedades no son viables. Muchas veces hay que negociar lo técnico con las expectativas de la gente mediante decisiones políticas que tienen que ser racionales y tienen que ser razonables, pero tienen que existir. Esto nos pone en un punto muy interesante, ya que Sagasti citaba hace algunos días a Enrique Sileri, yo lo cito también ahora, porque Sileri siempre nos decía a sus discípulos que el gobierno era un monstruo de varias cabezas. Y usted lo acaba de señalar, o sea, clasificar a un gobierno solamente desde una línea es peligroso y torpe. Y efectivamente, usted en su posición estaba en un despacho que se suponía estaba desarrollado para poder precisamente apagar, por decir de alguna manera, conflictos sociales. Entonces, acá estamos hablando de una falla en el propio diseño del Ejecutivo para poder enfrentar esto. Es crítico. O minimizar una cosa que está muy desarrollada en la literatura sobre ciencia política y sobre gestión pública, ¿no? Que hay una tensión siempre entre la racionalidad estrictamente técnica o estrictamente fiscal y la racionalidad política que obliga al Estado a responder a las expectativas de la gente que no piden turno y que no siempre son expectativas que están dosificadas en función de las posibilidades operativas del Estado. Entonces, nosotros y en la PCM se vive eso todos los días, una tensión permanente entre lo que se puede, lo que se debe, lo que se espera, y el Viceministerio de Gobernanza y los conflictos sociales son la arena donde esas tensiones se manifiestan. O sea, no solo tenemos el conflicto de las Bambas, Enrique, o sea, tenemos los conflictos de ambulantes y colectiveros, por ejemplo. Son dos segmentos de población que viven un poco en el borde de la ley, y efectivamente los colectiveros infringen una serie de normas de seguridad que atentan contra los derechos de sus pasajeros. Los ambulantes ocupan calles que son de todos, pero también tenemos que entender que ambos representan a segmentos de la población que necesitan trabajar. Entonces el Estado tiene que ser creativo y desarrollar respuestas a esos segmentos de población que no se reducen a cumplir la ley, porque la ley muchas veces está diseñada para realidades que no corresponden con las realidades de esa gente, pero esos peruanos y peruanas necesitan ser incluidos y necesitan respuestas del Estado. Y para eso hay que sacarle jugo al cerebro, hay que sacarle jugo a la creatividad de las instituciones y a la innovación en las políticas para poder responder a esa gente. No basta con decir, señor, usted no cumple con las reglas, tiene que salir del mercado. ¿Y de qué comen esas familias? O la famosa respuesta de evaluemos esto de manera técnica. Evidentemente, esto se queda ahí, y el mensaje con el que me quedo es que hay que politizar otra vez el Estado, en el buen sentido de la palabra.
para poder... En el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido de la palabra, entendiendo la política como la manera innovadora de ofrecer respuestas a los problemas públicos, no los que quisiéramos, los reales, los que realmente afectan a nuestra gente. Los conflictos son un abanico de realidades distintas, hay como una tipología de conflictos. Por un lado tenemos un conflicto como el que todos los peruanos enfrentamos del 9 al 14 de noviembre, que tenía una connotación claramente política por la falta de legitimidad de un gobierno. Tenemos el conflicto de los jornaleros agrícolas que tiene que ver con derechos laborales y con la necesidad de la gente de tener algo mejor salario para poder sufragar la vida de sus familias. Tenemos estos conflictos de colectiveros y ambulantes que, como digo, son de segmentos de población que viven en el borde de lo legal, pero necesitan respuestas. Tenemos Las Bambas o tenemos Coata en Puno, que también ha saltado un poco en estos días por el reclamo a la descontaminación del río que recorre un racimo de distritos puneños. Entonces, hay distintos conflictos que necesitan distintas respuestas del Estado peruano y por más que nos parezca medio incomprensible, tenemos que responder porque ahí están involucrados peruanas, sus familias, sus hijos que necesitan una alternativa de vida. Y lo que pasa es que muchas veces el Estado no es capaz de ofrecerle respuestas reales a esa gente. Como te digo, el caso de Las Bambas, la discusión del adelanto del Cano tiene meses. O sea, en algún momento hay que responder y la sola mirada técnica de que eso no corresponde con el purismo de las finanzas públicas no es una buena respuesta porque la gente no entiende esa respuesta. La gente dice, si yo tengo una mina que pasa 250 camiones por mi nariz todos los días, yo necesito recibir beneficios. Que ustedes hayan decidido dar un incentivo de depreciación anticipada no significa que yo tengo que renunciar al canon. Adelántemelo. Así es. Y el Estado puede hacer eso, pero para eso tiene que tener voluntad de respuesta a las necesidades reales de los peruanos y peruanas. Muy ilustrativa esta conversación, Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con César Combina, congresista, vocero de Alianza para el Progreso. Vamos a tratar de conversar todo lo posible tras la pausa. Bienvenida César Combina, vocero de Alianza para el Progreso, congresista, gracias por estar con nosotros. Quería preguntarle primero sobre un tema del momento, que es este audio que se ha filtrado. En realidad no es un audio que se ha filtrado, el señor Burga dejó abierto su micro en una comisión y habla de un procedimiento de vacancia que se supone estaría refiriéndose a la actual presidenta del Congreso, repitiendo pues lo que podría haber sido la vacancia de Martín Vizcarra. Él dice que no es así, que va a denunciar al reportero de la República o al periodista de la República que ha propalado este tema y que bueno, que no se trata de esto. ¿Usted queda satisfecho con la explicación? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sobre el caso del señor Burga, él lo tendrá que aclarar y creo que estas situaciones de inestabilidad, de comentarios, de chismes, porque son chismes políticos en realidad, no aclarar un tema tajantemente genera un clima de incomodidad y de poca confianza en el Parlamento. Yo confío en que el señor Burga y que su bancada además deslindarán con toda intención de desestabilización de la mesa directiva, porque esta mesa directiva y este gobierno de transición requieren el apoyo de todos los partidos políticos y de todos los peruanos para resolver los verdaderos problemas del Perú. Los verdaderos problemas del Perú están en la calle. Es el tema del régimen agrario, es el tema de la vacuna, es el tema de cómo hacer llegar las obras a las regiones y no podemos continuar en actitudes que no son positivas, que son reactivas, como lo dije hace unos días. Mañana el Pleno debatirá el dictamen sobre inmunidad parlamentaria. ¿Cómo se presta el ambiente para esto? Acabamos de hablar con Fernando Tuesta, que ha recordado que esto requiere de 2 votaciones y que evidentemente lo de mañana podría ser un primer round que tendría que ratificarse en marzo, ¿no? ¿El ambiente está maduro para votar por eliminar esta inmunidad o el dictamen, mejor dicho, de la modificación de la inmunidad? Bueno, todavía no podemos cantar victoria, pero creo que ya hemos ganado gran parte de la batalla y lo digo con conocimiento de causa porque fue la bancada Alianza por el Progreso que presentó el día lunes en la Junta de Portavoces la solicitud formal para que se incluya inmediatamente
en la agenda el dictamen de eliminación de la inmunidad parlamentaria. Lamentablemente, en esa junta ningún vocero se sumó a nuestro llamado. Me da mucho gusto que el día de hoy se haya sumado el Partido Morado, Somos Perú, Frente Amplio y otras bancadas y hayamos logrado incluir inmediatamente esto en agenda. Mañana se va a celebrar la Junta de Portavoces que va a armar la agenda del pleno del jueves a las 9:30 de la mañana y ya lo hemos ratificado a la mesa directiva. Vamos a solicitar que sea el primer punto de agenda mañana. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser aprobado antes del receso parlamentario, antes de que termine la legislatura, y la legislatura termina el día 18. No hay mejor forma de buscar recuperar la confianza ciudadana que cumpliendo la palabra empeñada. Y por otro lado, quiero también señalar que no vamos a permitir ningún tipo de obstrucción o de boicot, como lo hizo en un momento el señor Urresti, contra esta misma norma que, recordemos, había sido votada ampliamente casi en el mes de junio. Este tipo de boicots nos retrasó. Creo que el día de mañana los voceros tenemos que ser responsables y todo el Perú tiene que ver cómo vota cada bancada y cómo vota cada uno de los grupos políticos. Bueno, el señor Urresti enfrenta un juicio gravísimo por el crimen de un periodista, pero guardando las distancias, ustedes tienen el caso de Humberto Acuña, él está esperando el recurso de casación del Poder Judicial por el caso que lo compromete y él ha solicitado su licencia como congresista. ¿Cuál es su situación en este momento? Bueno, nosotros reconocemos, y yo personalmente reconozco el trabajo que ha desempeñado Humberto Acuña en la presidencia de la Comisión de Presupuesto, buscando un presupuesto descentralista en un momento de crisis y muy difícil de la historia peruana, pero además debo reconocer que ha cumplido su palabra y todo lo que señalamos desde Alianza para el Progreso se viene cumpliendo. La palabra se tiene que cumplir, que el señor Humberto Acuña abandonaría la Comisión de Presupuesto y de esta forma también se sometería a todo tipo de investigación como un ciudadano normal. En ese sentido, yo saludo que no se esté esperando que eliminemos la inmunidad parlamentaria, que es una de las banderas de Alianza para el Progreso, sino que el mismo congresista Acuña esté solicitando el levantamiento de su inmunidad. Y desde nuestra bancada no vamos a poner ninguna obstrucción para que esto se lleve a cabo y vamos a garantizar que ningún congresista, ni de APP, ni de ningún grupo político, sea blindado por este Parlamento. Tenemos que dar el ejemplo de que desde hoy se acabó la impunidad. Congresista Comina, la semana pasada conversábamos justo antes pues, de que se precipitara finalmente el tema de la ley de promoción agraria sobre la propuesta que tenía su bancada al respecto. Ahora mismo ya la comisión tienen pues miembros de todas las bancadas y está, se supone, preparando lo que será la propuesta de reemplazo de esta ley de promoción agraria. Está por todo el tema que tiene que ver con derechos laborales, todo el tema que tiene que ver con los jornales, pero está el otro tema que es el tributario. Ayer teníamos declaraciones bien interesantes del señor Bustamante de AGAP, que él explicaba cómo el tema de la reinversión en el caso de las grandes empresas ha tenido un efecto muy importante para el sector, ¿no? ¿Cuál es la posición finalmente que se va madurando en el Congreso? ¿Se van a retirar los beneficios tributarios? Sí, es necesario repensar los beneficios tributarios, sobre todo poniéndolos en perspectiva. Y lo puedo decir con conocimiento de causa porque hace minutos acabo de regresar de la ciudad de Piura. He tenido la oportunidad y quiero agradecer la amplitud y la búsqueda de pluralidad que ha tenido el presidente de la Comisión Multipartidaria, el congresista Juan Carlos Oyola, porque yo he acompañado, sin ser miembro de la comisión, he acompañado los diálogos en Ica, los diálogos el día de hoy en Piura, entre trabajadores, Congreso de la República y empresarios de la agroexportación para garantizar una ley que beneficie a todos. Y una de las situaciones es el tema tributario, que también lo ha planteado el ministro de Economía. En eso coincidimos todos. Es necesario que el régimen tributario vaya avanzando hacia la eliminación de las exoneraciones y esto debe ser gradual y progresivo, sobre todo considerando que en estos momentos, en momentos de crisis, lo más importante es mantener el empleo, sobre todo el empleo formal que se genera a través de este sector. Bien, vamos a esperar entonces esa propuesta. El Ejecutivo ha presentado la demanda contra la ley de la ONP, del retorno del dinero de la ONP, ante el Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo va a avanzar en el tema pues, del reglamento y demás. Esto es como una suerte de carrera contra el tiempo. El Ejecutivo al parecer está esperando que los plazos lo acompañen para que el TC al final diga, no, es inconstitucional. ¿Cuál es la posición de su bancada al respecto? La separación de poderes y la institucionalidad se tiene que respetar. Nosotros hemos votado a favor de la insistencia de esta norma. Sabemos y hemos vivido junto con los hermanos y hermanas de la ONP
todo lo que las frustraciones, los problemas de este régimen que no es culpa de un gobierno, sino es culpa del Estado peruano, en donde se ha engañado a mucha población diciéndole que tenía garantía de tener una pensión digna y que el día de hoy nadie se quiere hacer responsable de ello. Es por eso que hemos apostado por una ley reivindicativa, pero reconocemos que el gobierno tiene el derecho de llevar esto al TC y desde la bancada de Alianza para el Progreso le pedimos a los miembros del Tribunal Constitucional que no permitan que esto se dilate. Si ya tienen la demanda, esto se tiene que resolver lo antes posible. Desde el Parlamento, creo que nosotros no podemos demorarnos más de una semana en dar nuestros alegatos legales, en dar nuestros argumentos, y será el TC en su interpretación el que diga si es constitucional o es inconstitucional. Pero tiene que ser rápido, porque los peruanos y peruanas no pueden seguir esperando y aprovechar esos espacios de duda, de trámite, de burocracia para seguir generando incertidumbre. Gracias, César Combina, vocero de Alianza por el Progreso, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a la última pausa y regresamos. Nos ha terminado el tiempo. Gracias por estar con nosotros en este Cara a Cara. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Nos reencontramos mañana. Buenas noches.